As the science of nutrition has evolved, we now have compelling evidence of the critical role it plays in health and disease. The impact of nutrition is greatest during early life, where it has a substantial influence on growth and development. Despite the vital importance of nutrition in long-term health, it often remains a low priority within the training and continuous education of healthcare professionals. To gain new knowledge for healthcare professionals is a real challenge today. Even old, experienced colleagues feel it is important to improve knowledge. With such a varied level of formal education globally and a multitude of different demands on their time and energy, how can busy healthcare professionals locate trusted nutrition information? Nestlé Nutrition Institute website offers the opportunity to do a one-stop shopping of not only classical nutrition but also coming events and what's going on. The Nestlé Nutrition Institute is a one-stop, unbranded nutrition education and information hub. We work with leading experts globally to further the science and share that knowledge through our websites, which are available in multiple languages and on any device. I'm really so impressed by the amount of material that is pulled together in a very neutral way that is made available for a whole range of disciplines, for nutritionists such as myself, for dietitians, for pediatricians, gastroenterologists. As a registered user, you can view or download published articles and PubMed indexed publications across a range of different nutrition topics. Access exclusive online e-learnings and training materials. And receive the latest news and personalized information direct to you, whenever, wherever. Join the NNI today. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a la sesión de este jueves 25 de agosto de 2022. Esta noche con un tema sumamente interesante, transfusión de glóbulos rojos y plaquetas. Y tenemos una invitada pues distinguida, tiene un currículum académico muy importante, es reconocida a nivel mundial y tenemos el privilegio de contar con la doctora Sola. Para tal motivo le he pedido y agradezco mucho a la doctora Mada del Pilar Holguín que nos haya apoyado en la coordinación del tema de la noche. La doctora Holguín es pediatra neonatóloga certificada, es egresada académicamente del Centro Médico La Raza. Además de esto, tiene diplomados en investigación, docencia y administración hospitalaria por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como adscrita a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Salvador González y Rejón. Y además de esto, tenemos el gusto de contar con su apoyo en la tesorería de nuestra asociación. Pili, muchísimas gracias por tu gran apoyo. Y bueno, como todas las noches que nos reunimos, al final tendremos una
una sesión donde habrá preguntas, respuestas por parte de nuestra distinguida invitada. Y antes de empezar, pues le quisiera pedir a la doctora Holguín que nos hiciera el favor de dar una introducción al tema y la presentación de nuestra distinguida invitada. De nuevo, sean cordialmente bienvenidos, bienvenidas, y espero que sea de su satisfacción académica en la noche de hoy, que estoy seguro que lo será. Cuídense mucho y nos vemos más tarde. Buenas noches y gracias por estar aquí nuevamente. Antes que nada, buenas noches. Quiero agradecer al doctor Gabriel Lara la confianza y la oportunidad que me da para poder coordinar esta sesión. Dicho lo anterior, pasemos ya a nuestro tema que nos toca el día de hoy. La transfusión de hemoderivados son intervenciones muy comunes en la práctica médica diaria. La transfusión de productos sanguíneos a los neonatos son procedimientos que están asociados a múltiples eventos adversos y complicaciones. De ahí que de la decisión de realizar este procedimiento debe sustentarse con las indicaciones ya bien establecidas y tomando en cuenta las complicaciones y eventos adversos que pueda presentar. En la década de los 80, posterior a la epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana post-transfusional, hubo una transformación radical de la terapia de la transfusión sanguínea. Las consecuencias sanitarias, políticas, judiciales que se presentaron de esta situación, aunado a la percepción de la gente que las autoridades sanitarias y los bancos de sangre no realizaron su labor de forma adecuada, hicieron que la población en general tuviera una disminución a la tolerancia de estos efectos adversos que se pueden presentar tras una transfusión. En 1980, el riesgo de transmisión del virus de inmunodeficiencia y hepatitis C era de 1 en 100 unidades transfundidas. Actualmente ha habido una disminución muy importante, siendo esta posibilidad de 1 en 1 a 2 millones de unidades transfundidas. Estamos hablando obviamente de países industrializados. Esta disminución importante del riesgo de enfermedades infecciosas es notable, mas sin embargo no sucede lo mismo con la presencia de eventos y efectos adversos de una transfusión. Así pues que la seguridad transfusional es una prioridad a nivel mundial. El riesgo de recibir sangre errónea parte desde los defectos que hay en el proceso de la toma de muestra para realizar las pruebas cruzadas, en la asignación del producto sanguíneo en el banco de sangre, puede darse de forma equivocada o realizarse unas pruebas inadecuadas, y en el momento de la transfusión, principalmente cuando estamos en la cabecera del paciente. De ahí que existen sistemas que se dedican a la supervisión de estos procesos que cubren la cadena transfusional desde el momento en que se recolecta la sangre y posteriormente hay un seguimiento de los receptores para poder identificar las reacciones y eventos adversos que pueden tener y de ahí sacar una incidencia y prevalencia de estas complicaciones. Uno de los objetivos muy importantes de la hemovigilancia es el que concierne a elevar la conciencia en el personal médico y paramédico de los daños potenciales y complicaciones que una transfusión puede tener. Según datos del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, en México existen alrededor de 500 bancos de sangre. De estos, 47% son del sector privado, el resto es de las instituciones públicas. De estos 500 bancos, solo 37 bancos captan más de 10,000 unidades anuales, 67 bancos entre 5 y 10,000 unidades y el resto de los bancos entre 2,000 y 5,000 unidades. La Organización Panamericana de la Salud establece que para que un banco sea sustentable y pueda proveer sangre segura, debe recolectar alrededor de 5,000 unidades al año.
En México estamos hablando que las donaciones anuales tienen un promedio en 1.800.000 unidades de sangre total, de las cuales el 97% se va a fraccionar. Y es la reposición familiar la forma de donación en que México obtiene estos productos, quedando en menos del 4% la donación voluntaria, la donación altruista, dejándonos en uno de los porcentajes más bajos a nivel de América Latina. El escrutinio de las enfermedades infecciosas se realiza prácticamente en el 100% de las muestras, como lo establece la norma oficial mexicana 253 SSA 1-2012 para disposición de sangre y sus componentes con fines terapéuticos. Sin embargo, la frecuencia de marcadores de enfermedades infecciosas transmitidas por transfusión se ha mantenido en niveles similares en los últimos 10 años. De ahí que la seroprevalencia de infecciones transmitidas por infección todavía siga entre 1.2 y 1.6%. Así pues, el panorama de la transfusión sanguínea y hemoderivados es un reto. Falta la organización y regionalización de estos centros de procesamiento para hacer los bancos de sangre más sustentables, estrategias adecuadas para incrementar la donación voluntaria, un plan nacional de hemovigilancia. Los bancos de sangre en México llevan a cabo esta situación, la hemovigilancia, de manera local. De ahí que no existe un registro de datos a nivel nacional para determinar cuál es la incidencia y prevalencia real de estas reacciones adversas en nuestro país. Otro punto muy importante que está pendiente es insistir en la educación del personal médico para el buen uso de la sangre y sus componentes. Seguir promoviendo acciones como las alicuotas de donante único y algo muy importante que no debemos de pasar por alto. Hay que concientizar a las autoridades. En México tendemos mucho a decir que lo barato sale caro y aquí no es la excepción. En la mayoría de nuestros hospitales no contamos con dispositivos pediátricos o neonatales para poder fraccionar la sangre. Y aparte de que tenemos poca captación de sangre, nos damos el lujo de desperdiciar paquetes globulares porque no podemos fraccionarlos. Así pues, la transfusión en pacientes pediátricos vemos que es un procedimiento común en prematuros, en pacientes oncohematológicos, en pacientes hospitalizados en las unidades de terapia intensiva. En los recién nacidos prematuros hay estudios que determinan una variación muy amplia que del 50 al 94% de los recién nacidos con peso muy bajo al nacer por lo menos reciben una transfusión durante su estancia hospitalaria. Y en los recién nacidos con peso extremadamente bajo llegan las cifras alrededor del 95%. Los efectos adversos de las transfusiones debido a su forma a su mecanismo van a ser inmunológicos y no inmunológicos. A su presentación se van a dividir en inmediatas, agudas, si se presentan en las primeras 24 horas, y tardías. Pero hay evidencia de que estas complicaciones tardías suelen ser todavía más tardías y es algo que no vemos y no estamos conscientes de esta situación. Hay una prevalencia variable de los eventos adversos entre 580 y 620 eventos por 100,000 unidades transfundidas. Dependiendo del tipo de evento adverso, se van a relacionar en una por cada 200,000 a 400,000 transfusiones asociadas con la muerte. También tenemos que la tasa de reacción por plaquetas es 3 veces más alta en pacientes pediátricos y neonatales que en los adultos. Y la tasa de reacción de glóbulos rojos se ha reportado hasta más de 7 veces que la tasa de los adultos. Esto por las particularidades de los pacientes pediátricos y sobre todo los pacientes neonatales. Estos son los tipos de reacciones transfuncionales más frecuentes, siendo el alérgico y el febril neumolítico las causas más frecuentes de reacción transfusional en pacientes pediátricos. Así que, pues, a manera de conclusión, tenemos que las transfusiones son procedimientos comunes,
Las reacciones adversas tienen una variación importante dada las características de los pacientes pediátricos, siendo los pacientes neonatales mucho más susceptibles por todos los cambios fisiológicos que ellos tienen. De ahí que la importancia de un reconocimiento rápido de un evento adverso ante cualquier variación de los signos vitales, presencia de un nuevo síntoma, nos debe alertar para hacer el reconocimiento, el diagnóstico oportuno y dar un tratamiento adecuado y así poder garantizar la seguridad en futuras transfusiones. Quiero terminar concluyendo pues que las transfusiones de productos sanguíneos en los neonatos son un procedimiento asociado con múltiples desenlaces desfavorables. Así pues, la decisión de efectuar este procedimiento debe tomarse con base en las indicaciones establecidas y las posibles complicaciones. Debemos ser conscientes de que al estar transfundiendo podemos condicionar un riesgo importante en nuestros pacientes. Agradezco su atención y vamos a continuar con la sesión esta noche. Es un honor para mí presentar a la doctora Marta Sola Bisner. La doctora Sola nació en Guayaquil, Ecuador. Se graduó de la Facultad de Medicina en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hizo la residencia de pediatría y un fellowship en neonatología en la Universidad de Florida, donde también laboró durante 5 años. Desde el año 2007 se desempeña como neonatóloga en el Boston Children's Hospital. Actualmente es directora de investigación clínica en la división de neonatología del mismo hospital. Y también se desempeña como profesora asociada de pediatría en Harvard Medical School. La doctora esta noche nos impartirá la ponencia Transfusiones de glóbulos rojos y plaquetas en neonatología. Doctora, bienvenida y muchas gracias por su apoyo. Muy buenas noches, damas y caballeros. Es un placer estar aquí con ustedes esta noche. Quería expresar mi agradecimiento al doctor Gabriel Lara por la invitación. Espero que en algún momento podamos reunirnos en persona otra vez. Me encantaría volver a México. Esta noche vamos a hablar sobre transfusiones de glóbulos rojos y plaquetas en neonatología y las últimas investigaciones en el aspecto de medicina transfusional. Voy a empezar con la primera mitad de esta conferencia hablando sobre glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, las transfusiones de glóbulos rojos, es una de las intervenciones más comunes en la unidad de cuidados intensivos neonatales, especialmente cuando se trata de los bebés más prematuros. Como pueden ver en este estudio publicado en el 2021, que se realizó en 7 unidades de cuidados intensivos neonatales en los Estados Unidos, el 70% de los recién nacidos de menos de 27 semanas de edad gestacional recibió por lo menos una transfusión de glóbulos rojos. Este porcentaje bajó al 44% en los bebés de 27 a 28 semanas, 13% en los bebés más grandecitos y así sucesivamente. Pero entonces queda claro que al menos en el grupo de edad gestacional extremadamente baja, esta es una intervención muy común. ¿Y por qué nosotros como neonatólogos decidimos darle una transfusión de glóbulos rojos a un bebé recién nacido? Es porque la hemoglobina, que es lo que queremos aumentar, es una parte importante de la ecuación que determina la entrega de oxígeno a los tejidos. Y cuando la hemoglobina está muy baja, nos preocupa con mucha razón que la entrega de oxígeno a los tejidos no sea suficiente para facilitar el funcionamiento y el crecimiento de los diferentes órganos. Entonces, cada vez que nosotros damos una transfusión, nuestro objetivo primordial es elevar la hemoglobina para garantizar que existe una suficiente entrega de oxígeno a nivel de todos los órganos. El problema es que no sabemos en un bebé cuál exactamente es el nivel de hemoglobina por encima del cual la entrega de oxígeno a nivel tisular es suficiente. ¿Es suficiente 7 gramos por decilitro o 10 o a lo mejor 14 o se necesita más si el bebé está muy grave?
Y la respuesta probablemente es diferente en los bebés que en los pacientes adultos, debido a que no solamente es importante mantener el funcionamiento de los diferentes órganos, sino también fomentar y permitir el crecimiento de los órganos, especialmente del cerebro. Este es un gráfico que muestra el aumento en el peso del cerebro humano durante el primer año de vida, mostrado aquí, el segundo año de vida, comparado con el resto de la vida hasta la edad adulta. El crecimiento cerebral es extraordinariamente rápido en el primer año de vida y luego disminuye en cuanto a la verticalidad a medida que pasa el tiempo. Tanto es así que en un bebé el 60% del consumo de energía total es a nivel del cerebro. Es decir, el cerebro consume el 60% de toda la energía, el consumo energético total de un bebé, y eso es comparado con solamente un 20% en un adulto. Increíblemente, a pesar de que las transfusiones de glóbulos rojos habían existido desde el inicio de la neonatología, hasta el año 2005 no existía ningún estudio randomizado que hubiera examinado la pregunta de a qué nivel de hemoglobina debemos transfundir. Y luego en el año 2005 y en el año 2006 se publicaron los dos primeros estudios randomizados en recién nacidos que examinaron si una política de transfusión más restrictiva o más liberal era mejor para los bebés. El primer estudio fue en una sola institución, en la Universidad de Iowa, en el 2005, e incluyó a 100 recién nacidos de muy bajo peso al nacer. Y el segundo estudio, mucho más grande, fue multicéntrico en Canadá, dirigido por el doctor Haresh Kirpalani, e incluyó a 451 recién nacidos. Ambos estudios compararon estrategias de transfusión de glóbulos rojos liberales, es decir, a una hemoglobina o hematócrito más alto, o más restrictivas, es decir, a una hemoglobina o un hematócrito más bajo, y ambos enrolaron a recién nacidos de muy bajo peso al nacer. En ambos estudios, los niveles específicos transfusionales cambiaron dependiendo de la edad postnatal y del soporte respiratorio que estaba requiriendo ese bebé. Y ambos reportaron los resultados a corto plazo, es decir, en el momento de salir de dar el alta de la USIN, y a largo plazo. Y en esta tabla les resumo los resultados de ambos estudios. A corto plazo no hubo mayor diferencia entre los dos grupos, entre el grupo restrictivo y liberal en ambos estudios. Pero a largo plazo, el estudio de la Universidad de Iowa, que tuvo a 100 recién nacidos pretérmino, demostró o encontró que el grupo transfundido liberalmente, es decir, a niveles de hemoglobina hematócrito más alto, tenían peores resultados, peor desarrollo neurocognitivo y tenían volúmenes cerebrales más bajos a los 12 años de edad. Es decir, este estudio encontró que una política de transfusión más liberal, dando más transfusiones a niveles de hemoglobina más altos, era peor a largo plazo. Un año más tarde se publicaron los resultados del estudio PINT de Canadá con 450 bebés, y ellos encontraron que el grupo restrictivo, el grupo transfundido a niveles más bajos, tenían más retraso del desarrollo cognitivo y más problemas, más déficits cognitivos a la edad de 18 a 21 meses. Es decir, que a largo plazo ambos estudios llegaron a conclusiones completamente opuestas. Obviamente, esto causó una gran cantidad de confusión entre los neonatólogos, y para resolver la pregunta se diseñaron dos estudios más que una vez más iban a comparar niveles transfusionales más altos y más bajos en un grupo más grande de recién nacidos para finalmente contestar esta pregunta. El primer estudio fue el estudio TOP, que fue un estudio randomizado en los Estados Unidos, y el segundo estudio es el estudio ETNO, que fue un estudio europeo en varias unidades. El primero que se publicó fue en agosto del año 2020 y fueron los resultados del estudio ETNO en la revista JAMA. Este fue un estudio randomizado que comparó una vez más niveles transfusionales liberales altos
o restrictivos más bajos en recién nacidos de peso extremadamente bajo al nacer. Fue hecho en 36 UCINs de Europa, especialmente en Alemania, la mayoría estaba en Alemania, y tal como en los estudios anteriores, los bebés que ingresaron a este estudio fueron randomizados a un grupo liberal o a un grupo restrictivo. Y dentro de cada uno de estos grupos, los hematócritos específicos, por debajo de los cuales se mandaban las transfusiones de glóbulos rojos, cambiaron dependiendo de si el bebé estaba crítico o no crítico, siempre niveles más altos en los bebés más críticos, y también bajaron a medida que el bebé aumentaba en edad postnatal. Es decir, que los niveles más altos fueron en los primeros 7 días de vida, luego bajaron en las siguientes 2 semanas y luego bajaron después de las 3 semanas de vida. En total, este estudio europeo, ETNO, randomizó a 1.013 recién nacidos e incluyó a 450 en el análisis final de resultados finales en el grupo liberal y 478 en el grupo restrictivo. Esta tabla muestra las características de los bebés ingresados en el estudio. Como pueden ver, fueron bebés muy pequeñitos con una edad gestacional media al nacer de 26 semanas y un peso medio al nacer de 745-750 gramos. En general, el 80% de los bebés que fueron randomizados al grupo liberal recibieron por lo menos una transfusión y este grupo recibió un volumen total de 40 mililitros de sangre a lo largo de la estadía en la UCIN. Los bebés, en cambio, que fueron randomizados al grupo restrictivo, solo el 60% fue transfundido y el volumen total fue de 19 mililitros. Es decir, en verdad hubo una separación entre la cantidad de bebés transfundidos y la cantidad de transfusiones entre los dos grupos. Y también se observó una diferencia entre los dos grupos a medida que avanzaban las semanas en la UCIN, con el grupo restrictivo teniendo hematócritos más bajos que el grupo liberal. Y estos fueron los resultados. El resultado primario del estudio fue un resultado compuesto de muerte o incapacidad de desarrollo neurológico a los 24 meses de edad, es decir, a los 2 años de edad. Como pueden ver aquí, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa, un valor de P de 0.72, entre los dos grupos en cuanto a este resultado primario. Cuando se examinaron los diferentes componentes, es decir, la mortalidad o los déficits cognitivos o parálisis cerebral, tampoco hubo ninguna diferencia entre los dos grupos, restrictivo y liberal, en ninguno de estos parámetros. Los autores también reportaron la incidencia de todas las complicaciones usuales de prematurez, hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, displasia broncopulmonar, enterocolitis necrotizante, retinopatía, ductos arteriosos, y no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en ninguna de estas patologías al momento del alta de la UCIN. Es decir, que este estudio concluyó que el uso de niveles de transfusión restrictivos no resultaba en ningún aumento ni de la mortalidad, ni de la morbilidad, ni de la discapacidad neurológica en bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales. 6 meses más tarde, en diciembre del año 2020, se publicaron los resultados del estudio del doctor Kirpalani, que fue conducido en Norteamérica. Este fue un estudio bastante más grande, casi con el doble de recién nacidos. 1.800 recién nacidos fueron randomizados a este estudio y 845 en un grupo y 847 en el otro tuvieron información completa para tener el resultado final a los 2 años de edad. Igual que en el estudio ETNO, los bebés en el estudio TOP fueron randomizados a un nivel transfusional de hemoglobina alto, es decir, más liberal, o para ser transfundidos a un nivel más bajo, es decir, más restrictivo. Y dentro de cada uno de estos grupos, el nivel de hemoglobina bajo el cual los bebés tenían que ser transfundidos también varió dependiendo de si necesitaban soporte respiratorio o no estaban en ningún soporte respiratorio.
y también dependiendo de la edad postnatal. Es decir, el diseño de los dos estudios fue muy liberal y aquí pueden ver los niveles de hemoglobina a los cuales se transfundieron en los dos diferentes grupos. La composición de los participantes en el estudio también fue muy similar. Estos bebés tenían un peso al nacer de 750 gramos, muy similar a los bebés en Etno, y una edad gestacional de 25.9 semanas, muy similar también a las 26 semanas de los bebés en el estudio Etno. Y como pueden ver aquí, la randomización resultó en una diferencia de la hemoglobina media a lo largo del estadio en la UCIN de aproximadamente 2 gramos entre el grupo restrictivo y el grupo más liberal. El resultado primario, al igual que Etno, también fue un resultado compuesto de muerte o discapacidad de desarrollo neurológico a los 24 meses de edad, es decir, a los 2 años de edad. Y como pueden ver aquí, no hubo absolutamente ninguna diferencia. Es muy raro en un estudio clínico encontrar un riesgo relativo de 1, es decir, ni siquiera una tendencia a una diferencia. Pero eso es lo que encontraron, absolutamente no diferencia entre los dos grupos y un valor de P de 0.93. Cuando examinaron los diferentes componentes del resultado primario, es decir, muerte o discapacidad de desarrollo neurológico, bien sea retraso del desarrollo cognitivo o parálisis cerebral moderada o severa, o significa discapacidad de la visión o déficit auditivo severo, tampoco encontraron diferencias significativas en ninguno de estos resultados. Al igual que en el estudio Etno, ellos también vieron la incidencia de las principales complicaciones de prematuridad al momento de darse el alta de la UCIN, y como pueden ver aquí, no hubo ninguna diferencia en ninguna de esas complicaciones, y la única diferencia entre los dos grupos fue el número de transfusiones que recibieron los bebés, con aquellos randomizados a recibir transfusiones a hemoglobina más alta, es decir, más liberalmente, recibiendo 6.2 transfusiones, y aquellos que fueron randomizados a recibir transfusiones a una hemoglobina más baja, es decir, más restrictivo, recibiendo 4 transfusiones en promedio durante toda la estadía en la UCIN. Es decir, que en conclusión, estos dos estudios muy importantes, muy grandes, con casi 3.000 bebés enrolados de extremo bajo peso al nacer, concluyeron que el uso de niveles transfusionales de glóbulos rojos en recién nacidos prematuros no aumenta la mortalidad, ni tampoco se asocia con discapacidad de desarrollo neurológico, ni al momento de darse el alta de la UCIN, ni tampoco a los 24 meses de edad. Por lo tanto, en base a los datos que tenemos hasta este momento de estos dos estudios, la recomendación debe ser el utilizar estrategias transfusionales restrictivas siempre y cuando estén dentro de los límites estudiados en estos dos estudios de TOP y Etno, porque se ha comprobado que son seguros y no más bajos. Y para su referencia, en este slide, convertí todo en hematócrito de los dos estudios, los límites de dos estudios, y es importante, creo yo, que cada una de sus UCINs revise estos dos estudios y luego adopte estrategias transfusionales restrictivas dentro de los márgenes que han sido estudiados. Ahora, ¿existe alguna pregunta que todavía no hayamos contestado en el ámbito de las transfusiones de glóbulos rojos? Para contestar eso, revisemos por un minutito la fisiopatología de la anemia de la prematurez. La anemia de los prematuros es multifactorial, como todos sabemos, pero un elemento muy importante es la presencia de reservas de hierro bajas. El 80%, como ustedes saben, del hierro que está presente en un recién nacido a término se recibe durante el tercer trimestre de la gestación. Por lo tanto, los bebés que nacen a las 24, 25, 26 semanas no han recibido la gran mayoría del hierro que se supone que deberían recibir de su madre, y por lo tanto tienen reservas de hierro muy bajas.
A esto se le añade las pérdidas por flebotomía, lo que nosotros llamamos la hemorragia en el laboratorio, una elevación inadecuada de eritropoyetina en respuesta a la anemia, y también el crecimiento rápido si los bebés pasan la primera fase aguda, durante la cual el volumen sanguíneo se expande y por lo tanto hay una necesidad de producir más y más glóbulos rojos sin aumentar la hemoglobina, solamente para mantener esa tasa de crecimiento tan alta. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos a través de los cuales la anemia de prematurez afecta al cerebro que está en crecimiento? Uno, por supuesto, puede ser que no hay suficiente entrega de oxígeno al cerebro. Ya explicamos al principio que la hemoglobina es crítica para asegurar la entrega de oxígeno adecuada a todos los órganos y especialmente al cerebro. Entonces, obviamente es un mecanismo. Pero un segundo mecanismo es la deficiencia de hierro, que muy frecuentemente acompaña a la anemia de la prematurez. Y muchos estudios animales y también en modelos de laboratorio han estudiado y caracterizado muy cuidadosamente los mecanismos a través de los cuales la deficiencia de hierro en la edad temprana, especialmente en recién nacidos y en infantes, causa problemas neurológicos a largo plazo. Sabemos por estos estudios que la deficiencia de hierro en los estadios de desarrollo temprano causa una disfunción de la mitocondria. Cuando la mitocondria no funciona bien por la falta de hierro, que es un cofactor para la mayoría de las enzimas de la mitocondria, se genera menos ATP, que es la fuente energética, y en la presencia de menos ATP, las neuronas se desarrollan con una estructura simplificada, es decir, con menos largo de las dendritas y con menos ramas en las dendritas. Esto, aunque se corrija la deficiencia de hierro más adelante, causa anormalidades estructurales que son persistentes en el número de conexiones y en la complejidad de las neuronas, y esto lleva a una función y comportamiento anormal del cerebro de los adultos. Es decir, esto se puede manifestar muy, muy tarde. Nosotros también sabemos por una gran cantidad de estudios que han visto la trayectoria de adultos y de jóvenes que sufrieron anemia o deficiencia de hierro muy temprano en la vida, y sabemos que esta deficiencia de hierro muy temprano se manifiesta con problemas neurocognitivos, de funcionamiento neurocognitivo a los 19 años, con déficits de función ejecutiva, de la memoria de reconocimiento, y también con problemas sociales y de comportamiento en los adolescentes. Es decir, la deficiencia de hierro durante un periodo crítico de desarrollo del cerebro no se manifiesta ni con parálisis cerebral, ni con pérdida auditiva, ni visual, sino más bien con problemas de función ejecutiva, problemas neurocognitivos y de comportamiento que se pueden manifestar mucho más tarde en la vida. Por lo tanto, aunque está muy claro por los estudios que tenemos hasta ahora que el uso de niveles de transfusión restrictivos para las transfusiones de glóbulos rojos en recién nacidos de extremo bajo peso no aumenta ni la muerte ni los déficits de desarrollo neurológico que se pueden medir a los 24 meses, es verdad que los estudios clínicos en el área de deficiencia de hierro sugieren que esta anemia podría estar asociada con problemas emocionales, cognitivos y de disregulación del comportamiento que no se evidencian sino hasta más tarde de los 2 años. Y por eso precisamente es que los bebés que fueron enrolados en TOP, en el estudio norteamericano, están actualmente siendo seguidos y estudiados en el momento de entrar a la escuela, es decir, a los 5 años. Este estudio está actualmente en progreso y es muy importante esperar los resultados para ver si es que existen manifestaciones de un uso de transfusiones más restrictivo y de permitir más anemia durante la edad neonatal, durante el periodo neonatal,
que no se manifestaron a los 2 años, pero que quizás sean evidentes a los 5 años. Mientras esperamos estos resultados, yo creo que es importante aplicar estrategias transfusionales basadas en la evidencia que tenemos, es decir, que pueden ser restrictivas dentro de los niveles que fueron estudiados ya por estos 2 estudios. Y es muy importante, creo yo, que apliquemos estrategias para tratar de mantener el hematócrito, la hemoglobina, lo más alto posible sin necesidad de aumentar las transfusiones. Es decir, estrategias tales como retrasar el pinzamiento del cordón, tratar de limitar en la medida de lo posible la hemorragia de laboratorio y proveer a nuestros bebés con un suplemento de hierro adecuado, midiendo las reservas de hierro. La segunda parte de esta charla va a ser dedicada a las transfusiones de plaquetas en recién nacidos y vamos a tener preguntas al final sobre ambos tipos de transfusiones. La trombocitopenia neonatal es un problema muy común dentro de la UCIN. El 18 al 35% de todos los bebés que son admitidos a una UCIN van a tener una cuenta plaquetaria por debajo de 150,000 en algún momento durante esta estadía. Y la incidencia de trombocitopenia es inversamente proporcional al peso al nacer y la edad gestacional. Es decir, que es más frecuente en los bebés que son de más bajo peso, que nacen más prematuros. No solo esto, sino que la incidencia de sangrado en los bebés con un peso menor de 1.500 gramos al nacer es también la más alta de todas las poblaciones hospitalarias, con aproximadamente el 20% de estos recién nacidos desarrollando una hemorragia intraventricular. Aproximadamente el 8% tiene hemorragia intraventricular grave, pero las menos graves, grado 1 y grado 2, son más comunes. Probablemente por esta combinación de una alta incidencia de trombocitopenia y una alta incidencia de sangrado, es que los neonatólogos tradicionalmente hemos sido muy generosos en transfundir a estos bebés, sobre todo a los bebés más prematuros. En el mismo estudio que les comenté antes, de 7 unidades de cuidados intensivos neonatales en los Estados Unidos, nosotros vimos que el 34% de los bebés de menos de 27 semanas recibía, aunque sea una transfusión de plaquetas durante la estadía en la UCIN. Y este porcentaje bajaba a 12% en los bebés de 27 a 28 semanas y luego se volvía menor y menor a medida que los bebés aumentaban en edad gestacional. Y no solo se transfunden estos bebés con bastante frecuencia, sino que también, al menos en Estados Unidos, descubrimos que se transfundían a cuentas plaquetarias relativamente altas comparado a los niveles transfusionales que se usan en adultos o en niños de mayor edad. En el mismo estudio, nosotros investigamos la cuenta plaquetaria media pretransfusional y, como pueden ver aquí, casi en todos estos bebés prematuros se transfundieron con cuentas plaquetarias bajas por definición, pero por encima de 50,000, es decir, en una trombocitopenia leve a moderada. ¿Por qué nosotros como neonatólogos transfundimos plaquetas a un bebé? Todos lo hacemos porque pensamos, lógicamente, que si nosotros aumentamos la cuenta plaquetaria de este bebé, eso va a disminuir proporcionalmente el riesgo de sangrado. Sabemos que las plaquetas son esenciales para parar el sangrado y, por lo tanto, la conclusión lógica es que si aumentamos la cuenta plaquetaria, vamos a disminuir el riesgo de sangrado de este bebé con todas las consecuencias devastadoras que sabemos. Pero ¿cuál es la evidencia que realmente soporta esta idea? Realmente sabemos que las transfusiones plaquetarias disminuyen la incidencia o la severidad de sangrado en los recién nacidos prematuros. Hasta el 2019, la mejor evidencia clínica que teníamos venía de un solo estudio randomizado, uno solo, que fue publicado hace ya casi 30 años, en el 1993, por la doctora Maureen Andrews. Ella enroló a 152 recién nacidos de muy bajo peso al nacer en los primeros 7 días de vida
y los randomizó a recibir una transfusión de plaqueta si la cuenta plaquetaria bajaba por debajo de 150,000, es decir, con la idea de mantener la cuenta plaquetaria dentro del rango completamente normal, o evitar transfusiones a menos que la cuenta plaquetaria bajara por debajo de 50,000. Lo que ella encontró en estos 152 bebés es que no había ninguna diferencia ni en la frecuencia ni en la severidad de las hemorragias intraventriculares. El grupo que fue tratado más agresivamente, es decir, este grupo de 150,000, tuvo una incidencia de hemorragia intraventricular del 28% y el grupo control tuvo una incidencia del 26%. Es decir, que este estudio ya de hace 30 años demostró que transfundir a los recién nacidos de muy bajo peso que tenían cuentas plaquetarias entre 50 y 150,000 en la primera semana de vida no reduce ni la incidencia ni la severidad de la hemorragia intraventricular. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que las transfusiones plaquetarias a lo mejor disminuyen la morbilidad o la mortalidad de los recién nacidos, así no sea el sangrado? ¿Qué hacen de bueno? Contrario a lo que nosotros quisiéramos, los recién nacidos en varios estudios de nuestro grupo y de otros grupos demostraron que los recién nacidos que recibían transfusiones plaquetarias tenían un riesgo relativo de muerte de 10 veces más alto que lo de los bebés que no recibían transfusiones plaquetarias. Y no solo eso, sino también que el número de las transfusiones plaquetarias podían predecir la tasa de mortalidad, al menos en un estudio de 1,600 recién nacidos trombocitopénicos. Y un estudio estadístico sugirió que aunque sea algo de esta mortalidad, se debía a los efectos nocivos de las transfusiones plaquetarias. 2 estudios también han estudiado recién nacidos con enterocolitis necrotizante específicamente y demostraron que los que recibían mayores números de transfusiones plaquetarias tenían una incidencia más alta de complicaciones y una incidencia más alta de mortalidad. Sin embargo, en estos estudios retrospectivos era casi imposible realmente separar si esta asociación entre más transfusiones plaquetarias y mortalidad se debía realmente a las plaquetas o simplemente al hecho de que los niños que reciben más transfusiones plaquetarias generalmente son los más graves y por lo tanto eso podría explicar esta asociación. Este era el estado de la ciencia en cuanto a transfusiones plaquetarias hasta el año 2019, cuando se publicó el primer gran estudio randomizado de transfusiones plaquetarias en recién nacidos desde el 1993. En este estudio muy importante se enrolaron bebés con edad gestacional de menos de 34 semanas y con una cuenta plaquetaria por debajo de 50,000. Importante, para entrar en el estudio tenían que tener un ultrasonido cerebral hecho en las 6 horas antes de la randomización que no mostraba hemorragia intraventricular significativa. Los bebés que tenían una hemorragia intraventricular significativa o que la habían tenido en las últimas 72 horas fueron excluidos. Estos fueron los factores de exclusión, malformaciones congénitas, cualquier sangrado severo en las últimas 72 horas, inmunotrombocitopenia, que no habían recibido vitamina K o que tenían una poca probabilidad de sobrevivir más allá de horas. Los bebés que entraron en el estudio fueron randomizados a recibir transfusiones plaquetarias si la cuenta plaquetaria bajó por debajo de 50,000 y ese fue el límite alto, o solo si la cuenta bajaba por debajo de 25,000 y ese fue el límite bajo. Y el resultado primario fue un resultado compuesto de muerte o sangrado mayor en los 28 días siguiendo a la randomización. Esta tabla muestra las características de la población estudiada y como pueden ver aquí, fueron bebés bastante pequeños con un peso al nacer medio de 743 gramos, 728 gramos, una edad gestacional media de aproximadamente 26 semanas y una edad postnatal al momento de la randomización de 7 y 8 días. En total, el estudio enroló 660 bebés divididos casi igualmente entre los dos grupos. Es decir, fue un estudio muy, muy grande.
El resultado primario, como les dije, fue muerte o sangrado mayor en los 28 días siguientes a la randomización. Y lo que ellos encontraron fue que los bebés randomizados al grupo de transfusiones plaquetarias a nivel más alto, es decir, por debajo de 50,000, tuvieron una incidencia estadísticamente significativa más alta de mortalidad o sangrado que los bebés que no se transfundieron, a menos que la cuenta plaquetaria baja por debajo de 25,000. Voy a repetir esto. Los bebés en los cuales les dimos una transfusión plaquetaria a una cuenta por debajo de 50,000 tuvieron más mortalidad y más sangrado que los bebés que no se transfundieron a menos que la cuenta plaquetaria baje por debajo de 25,000. Y esto fue estadísticamente significativo. Cuando examinaron cada uno de los dos componentes de este resultado primario individualmente, es decir, muerte o sangrado, ambos fueron en la misma dirección. Es decir, el grupo que recibió transfusiones plaquetarias al nivel más alto de 50,000 tuvo más muerte y más sangrado individualmente. Y no solo eso, sino que en los resultados secundarios, este grupo también tuvo una incidencia más alta de displasia broncopulmonar a las 36 semanas de edad postconcepcional comparado con el grupo transfundido más restrictivamente. Y esto también fue estadísticamente significativo. Esta es una curva de Kaplan-Meier donde se muestra cómo en los 28 días siguientes a la randomización, poco a poco los dos grupos se fueron separando, con el grupo transfundido a nivel de 50,000, por debajo de 50,000, teniendo una menor sobrevida sin sangrado que el grupo transfundido a menos de 25,000. Importantemente, los bebés fueron randomizados aquí. Este es el primer día de la randomización. Y como pueden ver aquí, no se diferenciaron inmediatamente después de la randomización. Es decir, que estos bebés no fallecieron el día que recibieron la transfusión plaquetaria, ni al día siguiente, ni nada por el estilo. Las diferencias se empezaron a notar aproximadamente 8 días, 9, 10 días después de haber sido randomizados y se volvieron más y más marcadas a medida que aumentó la estadía en la UCIM, sugiriendo que algo fue desencadenado por las plaquetas que luego podía aumentar la mortalidad y la morbilidad de estos bebés. En conclusión, el estudio Planet 2, que fue el nombre de este estudio, que es el nivel más alto de evidencia que tenemos ahora, estudio randomizado, multicéntrico, muy bien hecho, mostró que los bebés pretérminos randomizados a recibir transfusiones plaquetarias a niveles más altos, más liberalmente, tenían mayor sangrado y más mortalidad que aquellos en los cuales no se transfundió hasta que la plaqueta no llegara a niveles más bajos. Obviamente todo estudio tiene limitaciones y el Planet 2 no es una excepción. En primer lugar, los pacientes en Planet 2 tuvieron un ultrasonido cerebral en las 6 horas antes de la randomización y excluyeron a los bebés que tenían hemorragia intraventricular significativa por al menos 72 horas. Por lo tanto, el estudio por diseño no contestó la pregunta de cuál de los dos niveles es mejor si es que existe una hemorragia intraventricular mayor. En segundo lugar, el 39% de los pacientes en el estudio de Planet 2 recibieron una o más transfusiones plaquetarias antes de la randomización y sin saber por qué, no explican en el estudio si fueron los recién nacidos de más alto riesgo, los más graves, los en la primera semana de vida, etc. Y esto generó cierta preocupación de que quizás los niveles de transfusión restrictivos solamente serían beneficiosos para los bebés más estables y de más bajo riesgo. Para contestar esta pregunta, en primer lugar, los autores examinaron o hicieron un análisis de subgrupos. Y como pueden ver aquí, cuando solo examinaron a los bebés de menos de 28 semanas, que son los de más alto riesgo, la diferencia fue la misma. Es decir, la mortalidad y sangrado fue más alto en el grupo transfundido por debajo de 50,000 que en el grupo transfundido por debajo de 25,000.
cuando examinaron a los bebés que fueron randomizados en las primeras 72 horas de vida, es decir, el periodo de más alto riesgo de sangrado, igual, la diferencia fue incluso la más grande de todos los subgrupos, fue en este grupo, que fue randomizado en los primeros 3 días de vida a recibir transfusiones plaquetarias a diferentes niveles. Para conclusivamente contestar esta pregunta y resolver esta duda, los autores del estudio luego publicaron otro artículo un año más tarde, al final del 2019, en el cual usaron a todos los diferentes factores que sabemos que influencian el riesgo de mortalidad y sangrado, sobre todo la edad gestacional. Mientras más pequeño el bebé, más alto el riesgo de sangrado y de mortalidad, la edad postnatal, la presencia de corticosteroides prenatales, retraso de crecimiento intrauterino, presencia de sepsis, presencia de enterocolitis necrotizante, haber tenido un sangrado mayor, y pusieron a todos estos factores en un modelo de regresión logística multivariado desarrollado por ellos para predecir el riesgo basal de sangrado mayor o mortalidad en todos los bebés que participaron en el estudio de Planet 2. Es decir, este modelo de regresión logística multivariado, incorporando todos esos factores, les permitió coger a cada bebé que fue randomizado en el estudio y luego determinar el riesgo basal de ese bebé de sangrado o de mortalidad en base a una combinación de todos estos factores y en base al modelo. Utilizando este modelo, los bebés que participaron en el estudio luego fueron rankeados y divididos en 4 cuartiles. Los bebés de muy bajo riesgo de mortalidad y sangrado, bajo riesgo, riesgo moderado y de riesgo más alto de sangrado. Y como pueden ver aquí, el riesgo que predicho por el modelo se correlacionó bastante bien con la incidencia que se observó en el estudio de sangrado o de mortalidad. Estos fueron los bebés de más bajo riesgo, los bebés de bajo riesgo, de moderado riesgo y de más alto riesgo. Pues luego los investigadores cogieron a estos 4 diferentes grupos con un riesgo basal muy diferente de sangrado y de mortalidad y examinaron dentro de cada grupo si es que los bebés randomizados al grupo liberal o al grupo de transfusiones restrictiva tenían diferentes observaciones en cuanto a la asociación entre el nivel de transfusión y la mortalidad. Específicamente, aquí pueden ver los 164 o 163 bebés que fueron en cada uno de los grupos, en el grupo de muy bajo riesgo, riesgo moderado o riesgo alto. Y luego en las barras más oscuras pueden ver la incidencia de sangrado o mortalidad de los bebés randomizados a el nivel de 50,000 comparado con el nivel, los bebés randomizados al nivel de 25,000, que fueron las barras más claras. Y como ven aquí, en todos los 4 grupos de riesgo, muy bajo hasta el riesgo más alto, los bebés que fueron randomizados a recibir plaquetas más liberalmente a un nivel más alto tuvieron una mortalidad y un sangrado más alto que aquellos que fueron randomizados a recibir al nivel más bajo. Es decir, que independientemente del riesgo que nosotros podemos predecir de sangrado y mortalidad de los bebés, todos los bebés se beneficiaron de recibir transfusiones de plaquetas más restrictivamente. En conclusión, estos estudios mostraron que los recién nacidos con un alto riesgo de sangrado o mortalidad se beneficiaron de las transfusiones, niveles de transfusiones profilácticos restrictivos, tanto o más que los bebés que tenían un riesgo más bajo. También quería presentarles que en mayo del 2019, un poquito después de la publicación de Planet 2, se publicó otro estudio de transfusiones plaquetarias conducido en una unidad en India con un diseño completamente diferente. Este fue un estudio randomizado en una unidad en India
que enroló a pacientes con menos de 34 semanas y que tenían un ductus arterioso detectado antes de los 14 días y una cuenta plaquetaria por debajo de 100.000. Estos bebés fueron randomizados a recibir transfusiones plaquetarias si la cuenta plaquetaria estaba por debajo de 100.000 o solo si estaba por debajo de 20.000. Y el resultado primario fue el tiempo hasta que se cierre el ductus arterioso. Es decir, fue diseñado completamente diferente para ver los efectos de transfusiones plaquetarias en el cierre de un ductus arterioso patente. Los bebés fueron seguidos por un total de solamente 5 días para ese resultado primario. Aquí pueden ver las características de esta población. Fueron bebés más grandes, 29 a 30 semanas, con un peso al nacer de 1.000 a 1.100 gramos, es decir, bebés bastante más grandes. Y en cuanto a los resultados primarios, no hubo ninguna diferencia entre el grupo de transfusión liberal y el grupo de transfusión restrictiva. Ambos solamente tenían 22 bebés por grupo, pero no mostró ningún efecto en cuanto al ductos arteriosos. Importante, sin embargo, lo que encontraron fue que aquellos bebés que recibieron más transfusiones plaquetarias, que fueron randomizados a recibir transfusión por una cuenta plaquetaria por debajo de 100.000, tuvieron una incidencia mucho más alta de hemorragia intraventricular de cualquier grado comparado a los bebés que no recibieron transfusiones plaquetarias. Es decir, una vez más en este estudio pequeño, mostrando esta asociación entre recibir transfusiones plaquetarias más liberalmente y el desarrollo de hemorragia intraventricular. ¿Cuáles son las preguntas con las cuales nos dejan estos nuevos estudios? Bueno, en primer lugar, por encima de todo, creo yo, ¿cuáles son los mecanismos que median este aumento de sangrado y de mortalidad? ¿Es posible que las plaquetas estén causando más trombosis intraventricular? No presento en esta charla por motivo de tiempo, pero nuestro grupo antes demostró que las plaquetas de adultos son más reactivas comparadas con las plaquetas neonatales y que si uno las mezcla, esto genera in vitro en el laboratorio un fenotipo más protrombótico. ¿Es posible que la infusión rápida del volumen de las plaquetas esté causando los sangrados? Los recién nacidos en el estudio de Planet 2 recibieron 15 mililitros por kilo, generalmente rápido, en media hora o una hora. Tradicionalmente, las transfusiones plaquetarias en adultos o en niños de mayor edad se limitan a 5 mililitros por kilo. Nosotros actualmente recomendamos 10 mililitros por kilo y lo damos en 1 a 2 horas, dependiendo de los bebés. Un estudio randomizado al menos, publicado en el año 2013, examinó si la respuesta a las transfusiones de plaquetas dadas sobre 30 minutos o 120 minutos fue diferente. Y como pueden ver aquí, no encontraron en un grupo relativamente pequeño de bebés que fueron randomizados a transfundirse en 30 minutos o transfundirse en 2 horas. No hubo ninguna diferencia en cuanto al cambio en cuenta plaquetaria a los 30 minutos después de finalizar la transfusión. Es decir, sugiriendo que en esta población se pueden dar las plaquetas sobre 2 horas y el aumento de las plaquetas post-transfusional va a ser muy similar. También en la última década ha quedado muy claro por una explosión de estudios que las plaquetas son células inmunes y son mediadores importantísimos de la inflamación y de la respuesta inmunológica que interactúan con los neutrófilos, los monocitos, con el endotelio a través de muchísimos mecanismos y por lo tanto pueden regular la respuesta inflamatoria de los bebés. No les presento aquí estudios actualmente en mi laboratorio en ratones, al igual que usando espécimen de sangre de bebés transfundidos que empiezan a delinear que sí, en ciertos pacientes las plaquetas pueden producir una respuesta inflamatoria potencialmente muy dañina. Hasta que tengamos las respuestas a esas preguntas, yo creo que es esencial que nuestras UCINs empiecen a implementar guías de transfusiones de plaquetas restrictivas, transfundiendo por debajo de 25.000, que es lo que se ha mostrado que es seguro, para reducir las transfusiones innecesarias, caras y más que nada potencialmente dañinas
En nuestra unidad nosotros implementamos una guía transfusional que trató de reducir las transfusiones en el año 2019. Apenas salió publicado el Planet 2 y aquí pueden ver el número de transfusiones innecesarias que estábamos dando antes y cómo bajamos nuestras transfusiones a un 30% de los que estábamos dando antes después de implementar esta guía transfusional. Y con eso les agradezco muchísimo su atención el día de hoy y con muchísimo gusto contestaré cualquier pregunta. Muchas gracias por todo. Buenas noches, doctora Sola. Bienvenida nuevamente. Qué bueno estar con nosotros. Muchas gracias. Sabemos de sus múltiples ocupaciones y de que está trabajando muchísimo y está muy ocupada. Y le agradecemos profundamente el que le haya dedicado el tiempo esta noche para nuestra asociación y para muchos amigos que nos visitan. Bueno, están conectados de prácticamente todo Sudamérica, México, Centroamérica, etcétera. De nuevo, gracias y agradecer también a la doctora Mada del Pilar Holguín el haberme apoyado a la coordinación de la sesión del día de hoy. Pili, si quieres empezar con la primera pregunta, por favor. Gracias de nuevo, doctora. Y buenas noches, Gaby. Gracias por tu confianza, doctora. Muy agradecida por el tiempo que nos ha dedicado a la asociación, a México y a todo Centro y Sudamérica. Tenemos conectados, como dice el doctor Gabriel Lara, de varias partes de América Latina. Muchas de las preguntas que nos están haciendo ya en el panel, usted las ha tratado en el tema. Una pregunta que me salta a la vista porque la han repetido es en torno a las plaquetas. Nos refiere que las plaquetas de adultos son mucho más reactivas y al combinarse con las plaquetas neonatales pueden condicionar una respuesta inflamatoria. Esto pudiese ocasionarnos que el hecho de estar yo transfundiendo plaquetas no haya un incremento real en el número de plaquetas que yo espero. En primer lugar, 1.000.000 de gracias a ustedes por la invitación. Yo soy sudamericana, siempre seré sudamericana. Es un placer enorme estar rodeada, aunque sea virtualmente, de las personas de México y de Latinoamérica. Así que más bien soy yo la que les agradece la oportunidad de mantenerme conectada y de ser parte de su grupo y de la educación en Latinoamérica. En cuanto a la pregunta, el incremento plaquetario probablemente no se ve afectado por esta diferencia de las plaquetas entre las plaquetas de adultos y las plaquetas de recién nacidos. Sabemos en general que en cualquier persona que tiene un vaso, el incremento plaquetario normal es aproximadamente el 60% de las plaquetas que nosotros damos. Son las que acaban en la circulación, más o menos el 30-40% va al vaso, y eso parece ser lo mismo en recién nacidos que en adultos, aunque todos sabemos que depende de los procesos de los bebés. Si es un proceso en el que no se producen las plaquetas, pero las plaquetas sobreviven normalmente, el incremento es mejor. Pero si tenemos un proceso inmune, como trombocitopenia inmune, o un proceso consultivo de coagulación intravascular, entonces pues se consumen tan rápido a veces como las estamos poniendo. Entonces depende más de eso. En cuanto a las diferencias entre plaquetas de adultos y de recién nacidos, hemos sabido desde hace 15 a 20 años que las plaquetas de adultos son diferentes de las plaquetas de recién nacidos. Todo el sistema de coagulación, algún día me encantaría dar una charla sobre esto, pero todo el sistema de la coagulación es diferente en los bebés que en los adultos. Y eso se conoce con el nombre de hemostasia del desarrollo. Sabemos que cambia desde la edad fetal hasta el recién nacido, pretérmino a término, el niño y luego el adulto. Y lo mismo ocurre con las plaquetas. Son muy diferentes. Hasta hace 5 o 6 años, toda la ciencia se basaba en estudiar las diferencias hemostáticas de las plaquetas. Y habíamos ya visto nosotros que si poníamos plaquetas de adultos en sangre de cordón y la añadíamos, teníamos un fenotipo un poco más hipercoagulante. Es decir, que hay la posibilidad de que genere
un fenotipo más protrombótico. Pero desde hace 5 años más o menos, hemos empezado a explorar si las diferencias son iguales en cuanto a la calidad inmunológica de las plaquetas. Entonces, ahora ya sabemos que el contenido de RNA, el contenido proteómico de las plaquetas de recién nacidos y de adultos es diferente, y están recién empezando a salir los estudios en cuanto a las consecuencias inflamatorias e inmunológicas de transfundir una plaqueta de adulto en un bebé. Yo pienso que parte importante de este aumento en sangrado y mortalidad es posible que sea mediado por la posibilidad de las plaquetas causando cambios inmunológicos inflamatorios en la habilidad de las células inflamatorias de migrar a los tejidos o incluso en la respuesta inflamatoria sistémica. Estos estudios están todavía en etapas iniciales y empezando a salir, pero creo yo que en los próximos 3, 5, 10 años tendremos muchas más respuestas que nos van a hacer entender. Por lo pronto, yo solamente diría, hay que ser muy juiciosos. No digo nunca transfundir, porque sabemos que si bajan las plaquetas demasiado, por debajo de 20,000, 15,000, sí aumenta el riesgo de sangrado, pero hay que ser muy juicioso. No son benignas. Hablando un poco de este tema, doctora, ¿hay mayor mortalidad cuando se transfunde con niveles niveles de corte más altos que los de más bajo? A su juicio, ¿cuál sería la condición o la explicación a esto? Vamos, lógicamente, hay más riesgos con un bebé que tiene menos plaquetas, niveles de plaquetas, contra uno que tiene más. Pero se ve mayor mortalidad, a su juicio. En el estudio randomizado, se randomizaron los bebés a dar una transfusión plaquetaria cuando la cuenta plaquetaria bajó por debajo de 50,000 o por debajo de 25,000. El grupo que se randomizó a por debajo de 50,000, el 90% de los bebés recibieron transfusiones. El otro grupo, solo el 53%. Es decir, que se transfundieron la mitad de los bebés prácticamente en uno contra el otro. Entonces, yo no creo tanto que la diferencia en mortalidad y en morbilidad sea por el nivel plaquetario antes de la transfusión, aunque no lo sabemos, nadie ha estudiado eso, pero yo no creo que se deba al hecho de que unos niños tenían 50 y los otros tenían 25, sino que creo yo que la diferencia se debe al hecho de que en un grupo transfundimos al 90% y en el otro grupo transfundimos a muchos menos niños y les dimos menos transfusiones. Entonces, porque nos aguantamos, no los transfundimos. La otra noción es que nosotros pensamos, obviamente, que mientras más baja sea la cuenta plaquetaria, si es 30,000, el riesgo de sangrado es mayor que si es 80,000. Pero la verdad es que los estudios en recién nacidos y en pacientes pediátricos y en adultos han mostrado que no hay ninguna diferencia en el riesgo de sangrado entre 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000. El riesgo de sangrado es el mismo en todas esas cuentas plaquetarias. Aumenta cuando son muy bajas, por debajo de 10,000, 15, quizás en el recién nacido, pero en ese rango, entre 20 y 100,000, no hay correlación entre la cuenta plaquetaria y el riesgo de sangrado. Es decir, sí es verdad que el bebé más grave generalmente tiene cuentas plaquetarias más bajas, pero no es verdad que la cuenta plaquetaria por sí le aumenta el riesgo del sangrado al bebé porque es más severa la trombocitopenia, a menos que esté por debajo de 25,000. Y yo no recomiendo que dejemos de dar transfusión al bebé que tiene por debajo de 25,000, porque en ese caso no sabemos cuál es el nivel bajo. Pero sí que tratemos de evitar las transfusiones en el bebé que está en 30, 40, 50,000. Bueno, sí, aquí voy a tratar de englobar en una pregunta varias preguntas que nos están haciendo en relación a la transfusión de plaquetas. Se puede pasar por bomba de infusión, tanto plaquetas como glóbulos rojos. 2, ¿qué opinión tiene acerca de la transfusión, la indicación de transfundir plaquetas cada 8 o cada 12 horas?
Voy a empezar por la segunda pregunta, porque cada vez que hablo siempre encuentro esta pregunta. No existe ninguna indicación para ordenar transfusiones plaquetarias con un rango, porque nosotros anticipamos que la cuenta plaquetaria va a caer. No hay ninguna indicación para hacer eso. Esa es una práctica que jamás la hacemos nosotros en nuestra unidad, y que sabiendo los riesgos de las transfusiones plaquetarias trataríamos de evitarla. Cuando nosotros tratamos a estos bebés que están graves, la verdad, generalmente aumentamos la cuenta plaquetaria, luego baja, pero en algún momento empiezan a producir plaquetas y se estabiliza en un nivel. Y muchas veces encontramos que ese nivel en que ya se estabilizan y ya dejan de caer es entre 25,000 y 50,000. Y ya no necesitan más transfusiones plaquetarias. En algún momento dejan de darlas. Y si nosotros ordenamos a priori que se le dé otra transfusión en 8 horas o en 12 horas, entonces es posible que estemos dando una transfusión cuando no era necesaria y más bien suprimiendo la habilidad del bebé de aumentar su propia producción plaquetaria, porque estamos consumiendo la trombopoyetina, que es la hormona que estimula la producción de las plaquetas. Entonces, yo creo que si estamos preocupados de que el bebé está consumiendo plaquetas muy rápido, entonces ordenamos otra cuenta plaquetaria en 8 horas o en 12 horas. Pero no ordenemos una transfusión plaquetaria sin saber cómo se estabiliza. Muchas veces es 28 y pensamos que va a bajar más, pero no transfundimos a ese bebé a menos que realmente baje más. Y volvemos a chequear. Entonces, yo sé que eso es un cambio en cuanto a las prácticas en muchos lugares, porque escucho esta pregunta mucho, pero sí creo que sabiendo ahora los riesgos de las transfusiones plaquetarias, es importante tratar de evitar esas transfusiones en la medida de lo posible. En segundo lugar, en cuanto a bombas, sí, claro, podemos ponerlas sobre un tiempo usando una bomba de infusión. Yo no creo que sea tan importante darlas despacio en un transcurso de unas 2 horas en los niños más grandecitos, pasada la semana de vida, que no tienen tanto riesgo de sangrado. A mí me preocupa un poco más el dar un bolo tan grande de un coloide en los niños que realmente tienen riesgo de hemorragia intraventricular, porque vimos en el estudio que hay más riesgo de hemorragia en los prematuros que reciben las cuentas plaquetarias. Y sabemos que los bolos rápidos de líquidos, especialmente coloides, se asocian con un riesgo más alto de hemorragia intraventricular. Entonces, tratando de evitar eso en estos niños de alto riesgo. Sí, tratando de evitar las transfusiones de plaquetas innecesarias, es muy importante tener una cuenta plaquetaria que justifique la transfusión antes de cada transfusión. Y hablando de las transfusiones, exactamente, hace algún tiempo, ya lejanito, no cercano, se hablaba de los anticuerpos antiplaquetas. ¿Tienen relevancia, hay importancia de detectarlos actualmente, con la experiencia que hay actual? Los pacientes, más que nada adultos, desarrollan anticuerpos contra las plaquetas y pueden volverse refractarios a las transfusiones de plaquetas. Eso es muy, muy raro en los recién nacidos porque no tienen un sistema inmunológico que reaccione, que desarrolle anticuerpos tan rápidamente. Entonces, ese problema no lo vemos mucho. El único problema cuando los anticuerpos son importantes son en los casos de trombocitopenia autoinmune o aloinmune. Es decir, si el bebé nace con una cuenta plaquetaria por debajo de 50,000, es muy importante hacer los exámenes para asegurarnos de una trombocitopenia aloinmune, porque si es, entonces la mamá está en muy alto riesgo de tener un bebé con trombocitopenia severa en el siguiente embarazo. Y si la mamá tiene trombocitopenia autoinmune ella misma, el bebé también tiene cierto riesgo. Entonces, en esos casos, identificar anticuerpos antiplaquetarios es muy importante. Pero en los bebés que reciben muchas transfusiones, no es algo que nosotros hacemos porque generalmente no los desarrollan, a diferencia de los pacientes de más edad. ¿Pili? Y en cuanto al tiempo de la transfusión de las plaquetas, ya mencionó que es entre 1 y 2 horas, es otra de las preguntas.
Ya ahorita también preguntaban sobre la trombocitopenia autoinmune neonatal, ya ahorita fue explicada. Y otra pregunta, ya cambiando la transfusión de glóbulos rojos, dice, ¿existe un nivel mínimo de hemoglobina donde la indicación de transfusión sea beneficioso superando los riesgos que conlleva la transfusión? A diferencia de las plaquetas, en primer lugar, los estudios de glóbulos rojos no han demostrado diferencia entre los niveles restrictivos y los niveles liberales. No tenemos evidencia de que ser un poquito más restrictivos y permitir que la hemoglobina baje hasta 7 en los niños de más de 3 semanas y que están estables se asocia con ninguna complicación, pero tampoco tenemos evidencia de daño en los niños que reciben niveles un poco más altos. Ya que queremos evitar las transfusiones en la medida de lo posible, actualmente la mayoría de las unidades están adoptando prácticas más bajas. Pero también, a diferencia de las plaquetas, el nivel de hemoglobina deseado cambia dependiendo del estado del bebé, del soporte respiratorio, hemodinámico, del gasto cardíaco y también de la edad postnatal. Es decir, que no puedo darles una hemoglobina mínima porque eso realmente depende del bebé y los estudios categorizaron los niveles de acuerdo a eso. Dependiendo del requerimiento de oxígeno, de la edad postnatal del bebé y del estado clínico. Entonces, yo creo que podemos referirnos a ETNO o a TOP, a los dos estudios grandes, y tratar de aplicar modelos relativamente restrictivos dentro de esos estudios, de lo que se hizo en esos estudios, para los niños con las diferentes condiciones. Y hablando del tema de las transfusiones, doctora, el riesgo de citomegalovirus por transfusión. Sí, muy, muy importante. Nosotros en Estados Unidos utilizamos transfusiones que son citomegalovirus safe, seguras contra citomegalovirus. Y hay dos métodos principales. Ninguno es 100%, pero los dos reducen muchísimo el riesgo. Uno es el tener donantes que sean citomegalovirus negativo por PCR, y el otro es tener las unidades leucorreducidas a un nivel muy, muy bajo de leucocitos antes de que, storage, antes de guardarlas o de almacenar, antes del almacenamiento. Es decir, si hacemos una leucorreducción y bajamos el nivel de leucocitos a un nivel muy, muy, muy bajo, antes preferiblemente antes de que guarden los glóbulos rojos, entonces el nivel de citomegalovirus baja muy, muy poco. Sabemos por un estudio bastante grande que se hizo en Emory que si combinas las dos cosas, CMV negativo y leucorreducción, básicamente no existe el citomegalovirus por transfusión. Pero yo diría que las unidades tienen que hacer o uno o el otro, especialmente para nuestros pacientes prematuros, o citomegalovirus negativo o leucorreducida, tiene que ser leucorreducida la unidad. Ok. No, ¿alguna otra pregunta, Pili? Si refieren en cuanto a la suplementación de hierro, ¿cuál es su indicación, doctora? ¿Cómo lo utilizan? Ya nos había mencionado que si ya venían utilizándolo, pues no, y está la indicación, no se suspende o se vuelve a iniciar. Pero están haciendo varias preguntas, hay varias preguntas sobre cómo maneja el hierro usted. Nosotros generalmente lo iniciamos alrededor de las 2 semanas de vida cuando el bebé está ya con alimentación enteral completa. Es decir, cuando ya está con alimentación enteral completa o mínimo por encima de 100 mililitros por kilo por día, pero generalmente completa, nosotros empezamos la suplementación de hierro, generalmente a 2 miligramos por kilo por día. Pero lo importante es monitorear el estado de hierro de estos bebés. En nuestro hospital tenemos la suerte de tener un analizador hematológico en el laboratorio del hospital que junto a la cuenta reticulocitaria nos da un valor que se llama reticulocito hemoglobina, que mide la hemoglobina dentro de los reticulocitos. Y ese es un marcador muy, muy bueno de la cantidad de hierro disponible para la eritropoiesis.
Entonces nosotros tenemos un algoritmo en el que seguimos a este marcador de la hemoglobina reticulocitaria, que no requiere más sangre, viene junto con la cuenta reticulocitaria, y ajustamos, aumentamos o bajamos el hierro, la suplementación de hierro, dependiendo de eso. Una nota, si alguna unidad usa eritropoyetina, generalmente necesitan mucho más hierro. Nosotros no lo usamos, pero sé que hay algunas unidades en Sudamérica que utilizan eritropoyetina, y el riesgo de la eritropoyetina es que si tiene una baja suplementación de hierro, entonces en la presencia de eritropoyetina, ese hierro se canaliza a la eritropoyesis a expensas del hierro cerebral, a expensas de la disponibilidad del hierro al cerebro. Entonces hay que ser muy cuidadoso de monitorear el hierro. Pero si no tienen un marcador de hemoglobina reticulocitaria, yo diría que sigan la ferritina. Entonces, rutinariamente cada ciertas semanas, 3, 4 semanas, medir una ferritina en un bebé, siempre y cuando el bebé no esté inflamado ni infectado y no tenga marcadores inflamatorios. Esa es una forma buena de saber dónde están las reservas de hierro y ajustar, subir o bajar a suplementación de acuerdo a eso. Ya prácticamente para terminar, doctora, sabemos que está viajando y ha tenido un tránsito el día de hoy. Quisiera que si nos hiciera el favor de contestar esta pregunta, que está englobada por 2 preguntas o dos comentarios. Una, ¿qué opinión tiene usted sobre las medidas coadyuvantes como esteroides o inmunoglobulina para reducir las transfusiones de plaquetas? Y la otra es de qué estudios hay o que pueden medir objetivamente el impacto de sangrados con las estrategias de manejo mínimo en el prematuro externo. Ok, empecemos con la primera pregunta. Nosotros utilizamos inmunoglobulina solamente cuando tenemos alta sospecha o diagnóstico ya hecho de una trombocitopenia inmune. Es decir, es una trombocitopenia autoinmune o aloinmune. Entonces, muy frecuentemente, no todos los hospitales lo hacen. Hay un estudio que recién va a salir comparando el manejo de trombocitopenia aloinmune a nivel mundial y hay mucha variabilidad, pero nosotros sí utilizamos transfusiones de plaquetas e inmunoglobulina si es que tenemos una trombocitopenia inmune, es decir, aloinmune o autoinmune. No utilizamos inmunoglobulina ni esteroides para tratar de subir las plaquetas en un bebé que tiene sepsis o enterocolitis o algún otro proceso consultivo, solamente cuando es mediada inmunológicamente. La otra pregunta era, perdón, ¿qué objetivo hay para medir el sangrado? Se han desarrollado ahora estrategias para medir el sangrado y cuantificarlo. Nosotros utilizamos una página solamente para nivel de investigación científica que se llama NeoBAT, es el Bleeding Assessment Tool, Neonatal Bleeding Assessment Tool, donde estratificamos el sangrado, lo llena la enfermera y nosotros luego asignamos un puntaje y se utiliza para motivos de investigación, más que nada. Lo que sabemos es que mientras más prematuros los bebés, más riesgo tienen de sangrado. Claro. Y generalmente las transfusiones de plaqueta aumentan la cuenta plaquetaria, pero no hay correlación entre ese aumento de la cuenta plaquetaria, no cambia con eso el nivel de sangrado de los bebés. Es decir, que no tiene mucha influencia en el nivel de sangrado de los bebés. Nosotros hicimos un estudio donde examinamos cuentas plaquetarias y la correlación con el grado de sangrado utilizando este tipo de estrategias y no encontramos ninguna correlación. Es decir, que sube la cuenta y nosotros nos sentimos mejores, pero el sangrado del bebé o el riesgo de sangrado no cambia. Hay factores in vivo o diferentes cosas que están influenciando el nivel de sangrado. Ok, muchísimas gracias. Estamos ya con el tiempo. Doctora Pili, no sé si quisiera cerrar con algún comentario o una pregunta. No, pues hay muchas preguntas todavía, ¿Sí? muchas preguntas, muchas felicitaciones, doctora. Sabemos que estamos sobre el tiempo, sabemos que está haciendo un esfuerzo por el motivo que ya comentó el doctor de
su viaje reciente. No, ningún pues problema. Como bien lo dice, yo creo que hay tema para más pláticas y creo que estamos encantados o nos encantaría que nos pudiera volver a acompañar para aclarar otros temas que ya se mencionaron y quedaron pendientes en esta sesión. Pili, es absolutamente mi placer. Al principio dijo la doctora que le gustaría venir a México, a la Ciudad de México, ¿cierto? Claro que sí, he estado allí algunas veces, siempre la paso maravillosamente. ¿Cuándo tiene tiempo? Hacemos una reunión acá, armamos un simposio todo el día, hablamos de los temas, hay muchísima tela de dónde cortar, como decimos aquí en México. Y pues aquí es bienvenida, tiene público, es influencer en México, como dicen ahora, ¿no? Ni siquiera tengo un Twitter. Bueno, pues cuando usted nos diga, las puertas están abiertas y usted siempre es bienvenida en México. Doctor, para mí es un inmenso placer. Yo siempre les agradezco mucho a todos ustedes que estén ahí tan tarde en la noche. Siempre siento muchísimo el cariño a través del chat. Veo los comentarios y les agradezco tanto la oportunidad. Nosotros todos somos parte de lo mismo, del esfuerzo de hacer lo mejor que podamos por los bebés. Así por los bebés y sus familias, doctora, como siempre. Así es. Un placer enorme y cuando se dé la oportunidad virtualmente o en persona, pues será un gusto. Pues aquí está, de hecho nos dio la idea y ya estábamos planeando para el año que entra hacer algo, una reunión sobre el tema y creo que ya estamos teniendo nuestra primera invitada. Sería un placer y un honor tenerla acá en México, en la Ciudad de México, doctora. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por su experiencia. Agradecerle a la doctora Holguín también su participación, su gran ayuda, y a don Antonio Rojas, que estuvo en la edición de todo de este patrón de transmisión. Agradecerle muchísimo a nuestro sponsor que hoy se dio la tarea también de apoyarnos, estar aquí con ustedes y con todos nuestros invitados. Los invitados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y al principio habló usted, doctora, del impacto de algunas situaciones al cerebro del recién nacido. Fíjese que vamos a hablar de unos temas muy interesantes del cerebro recién nacido para el próximo mes. Está invitada, si quiere acompañarnos, sería un gusto, ¿eh? Va a estar un invitado muy especial también. Y bueno, de nuevo, doctora, mil gracias por su tiempo y su experiencia y su conocimiento. Al contrario, gracias a ustedes y muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Adiós. Gracias a todos y nos vemos en un mes, primero Dios. Chao. Adiós. En México, los principales problemas de salud pública son la diabetes y obesidad infantil. Enfermedades causadas por la mala alimentación y estilos de vida inadecuados. Somos la primer generación en donde nuestros hijos puedan vivir menos que nosotros. Las madres y niños mexicanos nos necesitan, y es ahí en donde buscamos lograr un impacto positivo en las familias de México, en nuestras familias. Hoy sabemos que eso es posible. Es en el principio, en ese momento donde una vida comienza, en donde queremos un futuro mejor para nuestros hijos, más saludable, más feliz, en donde tenemos una oportunidad única, en los primeros 1000 días de vida. Pero lo más asombroso es que el 80% de la salud futura no depende de los genes, depende de nosotros, depende del medio ambiente, en donde el factor más importante es la nutrición. Tenemos la oportunidad de ofrecerles un buen comienzo, de construirles bases sólidas y de tomar decisiones. Aquí y ahora. Podemos ayudar a madres y padres a marcar una diferencia con una educación orientada a la nutrición. Nuestra pasión por garantizar un comienzo sano en la vida inspira todo lo que hacemos. Comienzo sano
vida sana.